Gloria a Jesús. Yo me quedo por aquí. Gloria a Dios. Mis amados, que la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y Jesucristo, su Hijo amado, te alcancen a ti, tu casa, todos tus días. Amén. Gloria a Dios. Vamos a predicar hoy una palabra poderosa, como siempre, pero estaba loco por que llegara esta hora, porque, aleluya, esta palabra me tenía inquieto por salir. Gloria a Dios. Porque me apasiona predicar de Cristo. Me apasiona predicar por todas las bendiciones y todo lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Voy a predicar, le puse como título, el toque divino, sanidad espiritual y física. Así que, gloria a Dios, eso es un tema muy importante porque se trata de una de las cosas más importantes del ministerio de Jesús, la sanidad. La sanidad física, espiritual y física. Sabemos que, como conocemos todos, que el tiempo lo cura todo y sana las heridas, tanto físicas, espirituales y emocionales. Tenemos como norma los seres humanos de cuando sucede algún problema, un malentendido, que nos sentimos mal con alguien que nos respondió mal, de esa gente que son sanguíneas, que le dan un boche a uno por quítame esta paja, y entonces ellos son así. Yo a veces la hago, y debo confesar, y eso ofende muchas veces, pero uno tiene como norma, bueno, deja pasar el tiempo, que se me olvida, y perdonamos, y nos olvidamos. Con algunos es más difícil porque lo hacemos con frecuencia, pero el tiempo ciertamente lo cura todo. La hermana Miriam, cuando nos llevaba los diezmos y ofrendas, habló de cuando Esaú tuvo que huir, Jacob, perdón, de Esaú, tuvo que huir. Y entonces, pasaron muchos años cuando se volvieron a juntar y Jacob estaba asustado por lo que había hecho, porque él sabía lo que había hecho. Y estaba asustado porque Esaú había conseguido también mucha riqueza y era poderoso. Y era un hombre sanguíneo. Y Jacob estaba asustado, muy preocupado, inclusive estableció una estrategia que le mandó regalos adelante primero, como para irlo suavizando, ¿verdad? Y después puso en línea a la sierva, los hijos, y todo así como para recibirlo como de manera recelosa, ¿verdad? Y entonces él se puso adelante, ¿verdad? Dando el frente, pero puso a los otros atrás para por si acaso sucedía algo que, bueno, ¿verdad?, pudieran salvarse. Él estaba preocupado por la reacción de su hermano Esaú. Y dice Génesis 33, 4 dice, pero Esaú, voy a leer el 3, ¿verdad? Qué raro. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello lo abrazó y besó y los dos lloraron. Después de muchos años, cuando pasó el tiempo, lo que sentía Esaú, que había dicho que lo iba a matar, porque tenía mucho enojo contra su hermano, porque lo engañó, le robó la primogenitura, lo engañó con un guiso. Parece que era un guiso de guinea, eso que tiene mucho sabor, muy bueno. Jorge. Sí. Y lo engañó. Y ahí es una muestra de que realmente el tiempo cura las heridas, los enconos, los enojos, los rencores. Se nos olvida hasta después, yo ni me acuerdo qué fue lo que me hizo.
Y ya pasó. Porque el tiempo pasó y curó muchas heridas. Pero hay heridas que no las cura el tiempo. Hay heridas que no pueden ser curadas por el tiempo. Hay heridas espirituales que solo pueden ser sanadas por Jesús, porque son enfermedades espirituales en forma de pecado. Y solamente pueden ser curadas por el toque divino de Jesús. El toque sanador de Jesús es el que la puede sanar. Porque vamos a ver en Mateo 9, 2. Y dice, y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero este hombre lo que estaba era en una camilla. Lo que pasa es que Jesús tenía en el discernimiento espiritual, discernió que este hombre estaba paralítico por un pecado. Tenía una enfermedad espiritual. Esa enfermedad, ese pecado había tomado la forma de esa enfermedad y lo tenía acostado. Pero no solamente que lo tenía acostado, lo tenía paralítico, pero paralítico de la mente, del alma y del espíritu. Lo tenía tan paralizado que no reconoció a Jesús. Hay que saber que la fama de Jesús como sanador se había difundido por toda la región. Sí, se había difundido por toda la región. Y si vemos en Mateo 4, del 23 al 24, dice, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. O sea, se había difundido por toda Siria. O sea, todo el mundo conocía, y sobre todo en aquel tiempo que entiendo que el acceso a la medicina era escaso. En aquel tiempo no se había acrecentado tanto la ciencia como en este tiempo. Entonces, era que untura, té. Ahora estamos volviendo a eso porque nos hemos dado cuenta que la medicina química lo que hace es que nos daña más. Entonces, estamos volviendo a eso y son las unturas y los té los que nos están ayudando a nosotros a estar vivos. Yo soy un ejemplo de eso. Pero en aquel tiempo no se conocía, era escaso el conocimiento de lo que podía hacer bien en la medicina natural. Pero este hombre estaba tan paralizado que ni a ese acceso había tenido a escuchar y a reconocer a Jesús. Fíjense que dice que la fe de los paralíticos, de los que lo llevaron, la fe de ellos, no la del paralítico, dice Mateo 9:2, dice, y sucedió que llevaron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, pero la fe de los que lo llevaron, no la fe del paralítico, porque el paralítico estaba paralizado espiritual, emocional y físicamente. Nada, no reconoció a Jesús. Por eso fue que Jesús le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas se decían a sí mismos, este blasfema. Conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate,
toma tu silla, tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Aquí vemos claramente lo que sucedió y lo importante del ministerio de Jesús, la importancia que tenía en el ministerio de Jesús la sanidad. Porque había mucha enfermedad espiritual en aquel tiempo. Había mucha enfermedad física, fruto del pecado en aquel tiempo. Porque en aquel tiempo la gente vivía prácticamente sin ningún control, sin ninguna dirección. Acuérdense que hasta la llegada de Jesús habían pasado 400 años en que Dios no le hablaba al pueblo. Y el pueblo andaba como chivo sin ley, como decimos aquí en Dominicana, sin ningún control, sin ningún norte, sin ninguna dirección, sin nadie que los dirigiera ni les dijera nada. Los fariseos, que lo que hacían era poner sobre los hombros de los hombres cargas que ni ellos mismos podían llevar. Por eso Jesús les dijo, lo que ellos digan que hagan, hacerlo, pero no lo que ellos hagan, porque ellos no son capaces ni de mover un dedo. Porque eran cargas tan pesadas que ni siquiera ellos mismos podían cumplir las normas y preceptos absurdos que le pusieron al pueblo para dominar al pueblo. O sea que el pueblo estaba dominado por hombres corruptos. Entonces, ¿qué puede emanar de eso? Cuando un pueblo está dominado y gobernado por hombres corruptos, que haya lo que está pasando en esta sociedad, mucha corrupción y mucha violencia, mucha muerte, mucho pecado, que estamos horrorizados, no nos atrevemos a salir a la calle, tenemos miedo. Vemos una gente que viene caminando y le tenemos miedo. Porque ¿qué es lo que se ha sembrado? ¿Qué es lo que se nos ha enseñado desde la casa, desde el palacio de la presidencia? Lamentablemente es eso. Yo no soy político, yo no soy de ningún color, ni de ningún bando. Yo soy aguilucho de nacimiento, pero yo ni sé quién es el pitcher, ni quién es el manager, ni quién es primera base, ni quién es el que más o que menos batea. O sea que yo no soy ni siquiera... O sea que yo hablo aquí de la palabra. De la palabra. Si son corruptos, del color que sea, y lo voy a decir. Si es malo y lo voy a decir. No voy a decir una cosa que no es. Porque está en contra de mis principios. Primero los principios morales que me enseñaron en mi casa. Y después con los principios morales, espirituales y familiares que he aprendido de esta palabra de Dios. Pero ese no es el tema. Es la sanidad que fue y es un aspecto importante en el ministerio de Jesús. Él enseñaba, como dice aquí Mateo, lo vemos aquí, perdón, me dan un segundo, dice en Mateo 4:23, dice, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Esos son los tres aspectos importantes y básicos del ministerio de Jesús. Jesús enseñaba primero, que buscaba al enseñar que entendiéramos cómo el reino de Dios puede cambiar de manera real y efectiva nuestras vidas y de manera absoluta nuestras vidas. Él predicaba para conducirnos a una entrega total a la voluntad de Dios. Su prédica demostraba que de verdad venía de Dios, que Él era divino. Por eso digo, el toque divino de Jesús. Predicaba las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Él predicaba que el reino de Dios había llegado, que el reino de los cielos llegó, que Dios está con nosotros, que Dios se ocupa de nosotros, que puede sanarnos no solo de las enfermedades físicas, sino de las espirituales. Esas enfermedades que no se ven, esas enfermedades que esos fariseos de aquel tiempo se encargaban de curar para ensanchar sus filaterias. Ustedes saben lo que son las filaterias. Ellos
Y para extender los flecos, y anoten esa palabra, flecos de sus túnicas. ¿Usted sabe lo que era eso? Las filacterias era una cajita que ellos se ponían aquí, amarrada con unas correas en la cabeza y otra en el brazo izquierdo. Y entonces, en la medida que ellos se sentían más santos, porque quien les daba era que ellos se sentían, porque no había un santómetro, un centímetro. Había centímetro, pero no centímetro. Entonces, ellos se medían a sí mismos en su engreimiento de que ellos, ¿verdad? Para hacer el querer al pueblo. Y entonces se ponían las filacterias en una cajita de cuero, donde tenían ahí escritas fragmentos de las escrituras y las ponían ahí adentro. Entonces, mientras más santos se creían, más grande la ponían. Aquí me imagino que tendrían una cosa aquí, parecería un rinoceronte con un cuerno bolo. Entonces otra aquí. Y además los flecos de las túnicas, que eran símbolo de santidad también, se ponían flecos. Entonces mientras más ellos se enfocaban en sanar las enfermedades físicas de la gente, porque era la que se veían, no se enfocaban en sanar las enfermedades espirituales, que el pueblo estaba lleno de enfermedades espirituales y está lleno de enfermedades espirituales hoy también. Pero fíjense que Jesús enfocó su ministerio en la sanidad, porque Jesús entendía, Dios entendía, que el pueblo necesitaba sanidad espiritual. Entonces mandó a Jesús con esa misión, y ese fue un aspecto importantísimo. Por eso conocemos tanto en los evangelios las sanidades que Jesús hizo, que le dio vista a los ciegos, los mudos hablaron, el cojo saltó, el mudo cantó, todo. Hay una alabanza hermosísima ahí que habla de todo eso. El cojo saltará, ¿verdad? Fruto de la importancia, de lo sobresaliente que es el ministerio de sanidad de Jesús, porque hay muchas sanidades diversas sanidades descritas en los evangelios. Y sobre todo de la manera que Jesús lo hizo, de una manera milagrosa. Pero ellos se enfocaban más, y nosotros nos enfocamos más en sanar las enfermedades físicas, porque son las que se ven. El fariseísmo nos arropa. Queremos ser los que oremos más duros en las iglesias para que se sienta nuestra voz y se entienda que somos los más santos. Estamos haciendo lo mismo que hacían ellos. Ellos se ponían las filacterias más grandes y los flecos más largos de las túnicas, y nosotros se nos ensancha el pecho que creemos que somos. Porque hay un pasaje de la Biblia también donde hay un fariseo orando allá adelante en el templo, orando durísimo para que se oiga su oración. Yo conozco gente, oye, que como están orando te retumba. No, está bien que tú ores en voz alta. Pero dice la palabra, cuando ores, ora en silencio, en tu habitación. Pero el fariseísmo nos arropa. El deseo de brillar para ensanchar nuestras filacterias. Nosotros tendemos filacterias, pero aquí adentro, en nuestro ego, se va inflando. Y los flecos de las túnicas que denotan nuestra santidad también va inflando y llenando el ego de cada uno de nosotros. Porque nos enfocamos más en las cosas externas y no como Jesús hacía, que sanaba la enfermedad espiritual. Por eso le decía, tu fe te ha salvado. Al paralítico, ¿qué le dijo? Vamos a buscar lo que le dijo el paralítico. Levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo entonces el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero él le había dicho ya, tus pecados te son perdonados. O sea, ese paralítico recibió sanidad en ese momento. Él ahí lo que hizo fue que lo desparalizó mentalmente. Porque lo más probable es que el hombre seguía acostado, había estado sanado, pero estaba paralizado mentalmente y todavía seguía acostado, porque no había recibido el toque divino de Jesús, de también darle la sanidad física.
pero nos enfocamos y nos preocupamos más por sanar las enfermedades físicas porque son las que se ven. Jesús también, al sanar, buscaba que su interés era en nosotros como somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, al Él sanarnos, nos sanaba espiritualmente, emocionalmente, físicamente. O sea, en la totalidad del ser humano, alma, cuerpo y espíritu. Nos sanaba físicamente, nos sanaba espiritualmente y nos daba salvación para vida eterna, para salvar nuestra alma. O sea, el hombre como tal íntegro, Jesús se ocupaba de todos nosotros para que nuestro ser fuese sanado íntegramente. No una parte, sino todo, la totalidad. Por eso Él enseñaba, predicaba y sanaba. Para Jesús, y sabemos que para Jesús no hay problemas ni enfermedades, ni grandes, ni muy grandes, ni pequeñas. No hay grandes ni pequeñas, ni grandes porque Él está por encima de todo, Él está por encima de la naturaleza, está por encima de la enfermedad. No hay una enfermedad tan grande que el Dios Todopoderoso no pueda sanar. No hay una enfermedad tan pequeña que el Dios de amor, el que nosotros conocemos y servimos, no se interese en sanarla. Ni ningún problema que sea pequeño, ni insignificante, que Él no se interese en ayudarnos a resolverlo y a darnos una salida cuando lo necesitamos. Porque se interesa en nuestras cosas pequeñas, en las cosas que parecen insignificantes, que para un ser humano diría, pero resuelve eso tú. Pero se interesa en las cosas pequeñas, en su infinito amor y en ser un Dios todopoderoso. No hay para Él barrera que Él no pueda alcanzar. Él predicaba de las buenas noticias, de las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de que el reino de Dios ya llegó, que había llegado, pero había que reconocer a Jesús, había que reconocerlo por lo que Él es, había que conocer a Jesús de lo que Él era capaz de hacer, el poder que tenía, y hay que conocer a Jesús y creer en Él. Tenemos que creer. Jesús sigue predicando y esa tarea sigue vigente en este tiempo. Y nosotros tenemos la responsabilidad y sobre nuestros hombros esa gran comisión que está en Mateo 29. Id y predicad el Evangelio a todas las naciones, enseñándoles y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles con lo que he enseñado. Y pondrán las manos en los enfermos y sanarían. Fíjense que un aspecto importante que se reitera en la palabra de Jesús, en la prédica de Jesús, en su enseñanza, la sanidad. Fíjense que nos transfiere poder a nosotros los creyentes, nos transfiere el poder para sanar, para que tengamos la potestad, el poder para sanar en el nombre de Jesús. En su nombre podamos sanar, porque necesitamos sanidad, tanto física como espiritual y emocional. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas, necesitamos reconocerlo, conocerlo, creer en Él, en quién Él es y lo que vino a hacer en nuestras vidas, lo que vino a traer en nuestras vidas, que Él fue el reino de los cielos. En Lucas 8, 43, 48, a propósito de la sanidad, hay un pasaje que refleja exactamente lo que les acabo de decir. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo,
pues todos se lo esperaban. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. Un segundito. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es que me ha tocado? Todos lo negaban y dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y preguntas, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Aleluya. Esta señora, en medio de una multitud, fíjese que dice una multitud, que era virtualmente imposible caminar. Y los discípulos le dicen, pero maestro, la multitud te aprieta y oprime. No se podía caminar por ahí. Te aprietan y oprimen y preguntan, ¿quién es el que te ha tocado? Pero él le responde, porque ha salido poder de mí. Él sintió cuando esa mujer tocó el borde de su manto. Y esa mujer tocó el borde de su manto, pero dice, tomen nota de los flecos de los mantos, porque los judíos tenían flecos en su manto, al final, en el ruedo, como símbolo de santidad, les decía. Entonces por eso ella fue a tocar el manto de Jesús. Pero fue con tal fe. Ella no fue a tocar el manto de Jesús como un amuleto, que era como tenían los judíos, o tienen todavía, porque todavía practican esa doctrina. Esos flecos y esa filacteria que se ponen en la frente y en los brazos, son amuletos. Es como que usted anda con una medallita de la Virgen de la... Sí, es lo mismo, como cuando usted anda con una cruz. Yo le contaba el otro día que fui a ver a una amiga que falleció enferma y la monjita le regaló una cruz y para que ella me la metiera por una cadenita y la cruz ahí, que cuando ella sintiera dolor que agarrara la cruz. Y yo tuve que estar sentado ahí escuchando eso. Un amuleto. Ella fue creyendo en Jesús. Ella fue a tocar el borde del manto de Jesús porque esa era la creencia de que eso era el tamaño de la santidad de la persona. Pero ella fue creyendo en que sí ese Señor tenía el poder para sanarla. Ella no fue creyendo en los flecos, ni en la filacteria. Ella fue creyendo en Jesús y fue sanada. Por eso cuando lo tocó, Jesús sintió que salió poder de él y que fue sanada al instante. Porque dice ahí que fue sanada al instante. Jesús no tuvo que decirle nada. Jesús lo que tuvo fue que ratificarle a ella. Cuando le dijo, tu fe te ha salvado. De que también estaba salva. De que sus pecados también habían sido perdonados. De que su enfermedad espiritual había sido sanada. Y de que no fue el manto que la sanó. Porque ella sabía que también, igual que los apóstoles, que Jesús no podía darse cuenta que ella lo tocó. Porque el manto no tiene sensibilidad. También para restaurar a esa mujer por 12 años, declarada como inmunda, porque no podía ni hablar con los hombres. Una mujer con un flujo de sangre, o sea, con la menstruación, no podía hablar con un hombre. Donde se sentaba un hombre no se podía sentar, porque entonces era declarado impuro. Y como ella tocó a Jesús, Jesús le fue a decir, esa mujer inmunda, como ustedes la conocen, me tocó porque yo no estoy inmundo, y yo la sané. Yo, el Hijo de Dios, la sané y la estoy restaurando a la sociedad porque ya no es una mujer impura, porque ya está sana. Esa mujer fue sanada porque para Jesús
La mujer tenía un papel importante y era un ser humano con la misma categoría, el mismo nivel, los mismos derechos que el hombre. Para Jesús la mujer y el ministerio de la mujer en Jesús fue importantísimo. Y por lo tanto Jesús le dio suma importancia a la mujer. Y la restauró moralmente, restauró socialmente, emocionalmente y la sanó espiritual y físicamente. La mujer no tenía la menstruación, era una enfermedad que tenía. No era un flujo de sangre que porque salía sangre, pero no era lo que se llamaba un flujo de sangre per se. Era una enfermedad que tenía. Pero tenía 12 años esa mujer, apartada de la familia. Así como apartaban a los leprosos, que tenían que irse los leprosos al desierto, donde lejos del cuidado y del cariño y del amor de la familia. O sea, aparte de tener una enfermedad física, entonces tenían que pasar por la separación. Eran muertos en vida, a los que también sanó también espiritualmente y los restauró socialmente. Pero así como había tanta gente, mucha gente, una multitud de gente, fíjense una cosa importante que sucedió ahí. De esa multitud que había ahí, porque dice que era una multitud, maestro, la multitud te aprieta y oprime y pregunta. O sea, era asfixiante por la cantidad de gente detrás de la sanidad. Tanta gente detrás de la sanidad. Tanta gente detrás de la sanidad física. Tanta gente detrás de que se mitigara su dolor. Tanta gente de sanar su enfermedad física para pasar más tiempo en la tierra. Tanta gente buscando lo físico, lo terrenal y lo natural. Y no se ocupaban de buscar a Jesús, de buscar la vida eterna. Se preocupaban más en lo físico, en lo externo. ¿Hay alguien aquí así? Más vale que nos ocupemos de las cosas espirituales. Si buscamos solamente a Jesús porque nos va a llenar el bolsillo, o porque nos va a mitigar el dolor, porque nos va a extender el tiempo aquí en la tierra, estamos perdiendo la esencia del mensaje de Jesucristo aquí en la tierra. Estamos perdiendo la esencia del plan eterno de Dios para el hombre. Jesucristo vino a darnos vida eterna, vino a darnos salvación, vida eterna, vino a sanarnos. Porque Él dice que vino a sanar a enfermos, no a los sanos, para darnos salvación y vida eterna. Pero si solo lo buscamos a Él para que resuelva nuestro problema, para que el marido deje de estar en la calle, para que deje la bebida, para que me resuelva mi problema económico, para que me cambie el carro, para que me meta en el suelo, para que me promuevan, para que por la casa, buscamos a Jesús para eso, bien hermano, usted está ocupando espacio a otra gente. Porque estamos perdiendo la esencia del mensaje de Jesús. Estamos perdiendo la esencia de la misión de Jesús aquí en la tierra. Estamos perdiendo la esencia. Estamos perdiendo lo que acabamos de celebrar ahora, la muerte y resurrección de Jesús. Cuando decimos que somos salvos, que debemos confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesús fue levantado de entre los muertos porque seremos justificados, significa que Él va a estar sentado allá, justificándonos delante del Padre. Justificándonos delante del Padre. Y esa fue la misión de Él. Pero si no creemos en eso, en que Él resucitó para estar sentado a la diestra del Padre, para justificarnos, dice, para ser justificados, significa que Él nos va a hacer justos delante de Dios. Por su santidad, no por nuestra, no porque nosotros seamos santos. Nosotros vamos a pasar. Es como que Él nos va a pasar por su amor. Nos va a justificar en su amor por nosotros, en cumplimiento de la misión que vino a cumplir. Pero tenemos que creer en eso. Es por gracia que somos salvos, pero tenemos que creer. Tenemos que creer que realmente esa es la misión de Jesús aquí en la tierra. Pero esa gente estaba cerca de Jesús. Pero solo una multitud
pero solo una fue salva. Qué terrible eso. Hay mucha gente cerca de Jesús. Habemos muchos hombres y mujeres buscando a Jesús, que decimos que estamos cerca de Él y somos como la multitud, pero muy pocos están buscando realmente la sanidad espiritual porque creen en Jesús. De esa multitud, qué triste, solamente una persona, esa mujer, fue salva. De una multitud que había ahí. Porque perdemos la esencia del propósito de Dios para con nosotros. Hemos perdido el enfoque de por qué es importante Jesús en nuestras vidas. Tenemos mucho tiempo de cristianos, pero en nuestras vidas no se evidencian cambios. Seguimos siendo el mismo cacarrabia, seguimos siendo el mismo mal hablado, seguimos siendo la misma persona que da boche, seguimos la misma persona que sale de aquí y se va allí a la Duarte con Abraham Lincoln a comprar billetes, o allá a la feria a comprar billetes, a jugar a la caraquita, a la banca, a jugar a la pelota, a la bolita, a la caraquita, a la que sí o qué. La misma persona adúltera, fornicaria, la misma persona que bebe, la misma persona que tiene contienda en su casa, que tiene pleitos, que busca hechicería. No es que uno mismo haga todo eso, pero estoy enumerando algunos de los frutos de la carne que están en Gálatas. Todos los conocemos. Más 20 que hay por ahí. No se evidencia cambio en nuestras vidas. Estamos cerca de Jesús, estamos en la iglesia, pero seguimos siendo los mismos. No hay cambios evidentes en nuestras vidas, porque no hemos establecido una relación íntima con Jesús. No lo conocemos, no hemos creído en Él. No lo reconocemos como el Hijo de Dios, no lo reconocemos como Dios, no lo reconocemos como divino. No lo reconocemos de que vino de parte de Dios, que es el Hijo de Dios. Por eso no se evidencian cambios en nuestras vidas, porque aún no hemos hecho eso. Aún no le hemos dado entrada realmente. Estamos buscando lo que es Jesús. Estamos buscando los panes, pero no el dador de los panes. Estamos buscando el que nos llena los bolsillos, pero no el que tiene el poder para crear de la nada, que nos llegue a nosotros dinero y resolvamos nuestro problema. A mí nunca me gusta hablar de esto, pero a propósito, dentro de esa creencia que tú tienes en Jesús, dentro de esos parámetros que conocemos de obediencia que tenemos que tener, de entregarnos a la voluntad de Dios, es en todos los aspectos. Fíjense que Jesús, yo le decía que Él nos sana porque está interesado en nuestra vida íntegra, alma, cuerpo y espíritu. Entonces así nosotros también tenemos que ser cuerpo y espíritu en todos los aspectos de nuestras vidas, en el físico, en el emocional, en el espiritual, en el familiar, en el económico, en el profesional, en todo. Porque tenemos que levantar el nombre de Jesucristo en todas las áreas en que nos movemos. Tenemos que reconocer y reflejar a Cristo. Reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. No podemos quedarnos y seguir teniendo una relación superficial con Jesús. No podemos hacer como esta gente de esa multitud que estaba alrededor de Él, que fueron buscando sanidad, pero no la obtuvieron. ¿Por qué? Porque no estaban creyendo en Él. Lo que estaban buscando era que le quitaran dolor. Lo que estaban buscando era que estaban cojos y querían caminar. Solamente eso. Pero no lo estaban reconociendo como el Hijo de Dios. El Dios Todopoderoso, que sí lo podía sanar.
sino que se regó la fama, como un curandero cualquiera, como cuando usted va al médico, que usted va con la esperanza de que él lo sane, y usted está confiando en ese médico, en que él haya puesto atención en la universidad y haya aprendido bien. Y si usted viene a Jesús de esa manera, hermano, fuera bueno que usted le pusiera atención a esta palabra de esta mañana. Que fuera bueno que usted le pusiera atención a por qué esa mujer del flujo de sangre fue sanada. Esa mujer fue sanada porque tuvo fe. Porque reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Conocía a Jesús. Sabía quién Él era. Y fue a buscarlo. No fue el manto de Jesús que la sanó. Fue la fe de ella la que la sanó. Así que yo espero que en esta mañana tú hayas podido entender esta palabra que Dios ha traído para nosotros esta mañana. Que Dios nos enseña para que entendamos lo poderoso que es el reino de Dios en nuestras vidas y que puede cambiar nuestras vidas. Nos enseña a tener una relación íntima para nosotros obtener las bendiciones de la salvación y a creer en Él, a tener fe en que sí puede sanarnos, sí puede levantarnos, sí puede proveernos, sí puede hacerlo de donde no hay, porque Él es el Dios todopoderoso. Mis amados, pónganse de pie, por favor. Padre, te damos gracias esta mañana por esta enseñanza que tú nos has traído en esta mañana, Padre Santo. Padre, una vez más tú pones de manifiesto el propósito de Jesús en la tierra. Pone de manifiesto que aún está vigente estas palabras de Jesús, la misión de Jesús de sanar y salvar almas. Hay muchas almas que necesitan salvación. Hay mucha gente perdida que necesita que se le hable de la palabra de Dios. Tenemos una misión como iglesia, pero tenemos una misión como cristianos, como creyentes, cada uno de nosotros. Sobre nuestros hombros está que el reino de Dios se le acerque a las personas que no creen, a todos aquellos que están enfermos espiritualmente. El enfermo espiritualmente no significa que sea paralítico, que sea cojo, que sea mudo ciego, sino todo aquel que no conoce a Jesús. Yo te pido que te postres ahí donde estás, inclines tu rostro y puedas reconocer en este momento a Jesucristo. Que si no has entendido quién es Jesucristo, este sea el momento en que el Espíritu Santo te dé sabiduría y discernimiento para tú recibir esta enseñanza, para que tú recibas en tu espíritu, para que tu espíritu sea llenado con esta verdad absoluta de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a curar a los enfermos, que vino a acercarte el reino de Dios a tu vida para que seas salvo, para que tengas vida eterna, para que seas sano de una manera integral, alma, cuerpo y espíritu. Póstrate delante del trono de la gracia en este momento. Póstrate. Postra tu mente, humilla tu conocimiento, tu humanidad, tu intelectualidad, tu razonamiento,
tu raciocinio y somételo a los pies de Cristo, a la voluntad de Dios, para que conozcas precisamente la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te pido que abras los ojos y oídos espirituales de todos nosotros, Padre Santo, en este día. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga. Dios te guarde, guarde tu familia, guarde tu casa, guarde tu trabajo, guarde tu negocio, tus proyectos, tus sueños. Que te haga caminar por zona de seguridad, que te lleve de la mano, que te haga pasar por calzada seca como pasó el pueblo de Israel por el Mar Rojo, que te libre de peste, de mortandad, que te libre de la flecha que vuela de noche y de día. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Que Él haga resplandecer su rostro delante de ti, tenga de ti misericordia. Amén. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro y al que esperamos. Y MPB dice, amén. Y le damos un aplauso a Cristo.